Bienvenidos a Historias Contadas. Hoy les narraré 6 historias reales y curiosas. 4. Primera historia. Los kiwis. ¿Imaginan cargar dentro de ti el equivalente a un niño de 4 años? Eso es exactamente lo que hace la hembra del kiwi cada temporada de reproducción. Recuerden que el kiwi es un ave, un pajarito, que no puede volar y que es prehistórico, pero vive actualmente. Además de eso, dice lo siguiente: y no solo una vez, puede hacerlo decenas de veces a lo largo de su vida. El kiwi, esa pequeña ave nocturna de Nueva Zelanda del tamaño de una gallina, que no vuela, no puede volar, pone uno de los huevos más grandes en proporción a su cuerpo entre las aves. Mientras el huevo de avestruz es el más grande del planeta, este representa apenas el 2% del peso de su madre. En cambio, el huevo del kiwi llega típicamente al 15-20% del peso. Durante aproximadamente 30 días, el huevo crece dentro de ella, es decir, dentro del kiwi. Al principio, la hembra debe comer hasta 3 veces más de lo normal para sostener el desarrollo del embrión en el huevo. Pero en los últimos días, antes de poner el huevo, no se puede alimentar bien. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Qué raro. Es porque el huevo, que puede pesar hasta 430 o 450 gramos, ocupa tanto espacio que comprime su tracto digestivo y también sus pulmones y sacos aéreos. Es decir, no hay espacio físico para el alimento y encima le cuesta respirar. Las imágenes y descripciones anatómicas muestran una realidad brutal. El huevo del kiwi ocupa gran parte de la cavidad abdominal del ave. Se ha descrito que en esta fase el vientre puede rozar el suelo y que algunas hembras buscan agua fría donde sumergirse para aliviar la presión y la molestia que le ejerce su pollito o su pichoncito. Pero, ¿por qué le tocó evolucionar algo así tan extremo? La respuesta está en el contenido, es decir, en el huevo del kiwi, porque contiene hasta 65% de yema, comparado con el resto, que es entre un 35 a 40% típico en muchas aves. Esto le permite al huevo del kiwi que los polluelos nazcan emplumados y que, tras unos días, salgan a alimentarse por sí mismos, es decir, no son alimentados por sus padres. Esta es una estrategia evolutiva audaz. Maximiza supervivencia del polluelo, pero castiga brutalmente a la madre. Y es que con alrededor de 68.000 kiwis restantes en estado salvaje, cada huevo es un acto de sacrificio extremo para la superficie de esta especie. Como ven en la imagen, es muy interesante la vida de estos animalitos. ¿Ustedes ya conocían a los kiwis? ¿Y conocían cómo se reproducían? Interesante, ¿no? Curioso. Segunda historia. Gritos de alegría. ¿Y si les dijera que las ratas pueden experimentar algo similar a nuestra alegría, pero con gritos?
Cuando un investigador les hace cosquillas suavemente en el vientre o en la nuca, las ratas emiten chirridos ultrasónicos a 50 kHz, demasiado agudos para el oído humano, pero perfectamente detectables con equipos especializados. Y no son gritos de angustia, son expresiones de un estado afectivo positivo. Durante décadas, los científicos, en este caso los biólogos, sospecharon que estos sonidos eran comunicación social básica, pero el neurocientífico Jack Panksepp de la Universidad de Bowling Green aportó evidencia sólida y propuso que estas vocalizaciones son análogas funcionalmente a la risa humana. ¿Cuál es la evidencia?, dirán ustedes. Bueno, primero, las ratas emiten estos sonidos de 50 Hz durante actividades placenteras, como por ejemplo, juego social, apareamiento, consumo de alimentos favoritos y sí, cuando les hacen cosquilla. Segundo, cuando escuchan grabaciones de estas llamadas de 50 kHz, otras ratas se acercan, sugiriendo que funcionan como señales sociales atractivas. Tercero, los investigadores criaron selectivamente ratas para altas y bajas tasas de vocalización, y las ratas risueñas mostraron mayor motivación por el juego y menor evitación del contacto. Estudios recientes confirman que el número de vocalizaciones de 50 Hz refleja la intensidad del estado emocional positivo. En otras palabras, menos técnicas, mientras más chirrea o grita una rata durante el juego, más placentera es la experiencia. Es como si hablara, ¿no? Como si se riera. El análisis publicado en Philosophical Transactions of the Royal Society en 2022 confirmó que estas vocalizaciones durante el juego son expresiones de un estado afectivo positivo, a menudo interpretado como análogo funcional a la risa humana, es decir, parecido. ¿Qué significa esto? Pues que el juego, el afecto positivo y la capacidad de disfrutar experiencias sociales no son exclusivamente humanos. Recién se dieron cuenta los señores. No evolucionaron como nosotros, pero son mucho más antiguos. Las ratas nos enseñan que la alegría y el juego son experiencias compartidas profundamente en el árbol evolutivo y que, tal vez, las bases de nuestra propia capacidad para el gozo comenzaron millones de años antes de que los humanos existiéramos. Pues sí, hace rato, pero bueno. Ratas tanto como se ven en las imágenes, todos estos roedores tienen esa capacidad, pero bueno, hicieron experimentos con las ratas. En realidad todos los animales tienen esa capacidad, ¿de acuerdo? Eso es un dato curioso y biológico. Tercera historia. Simón y su dueño. Esta es la historia de un niño pequeño y su perrito. Tenía 9 años. Cuentan. Una alcancía rota y una hoja de cuaderno arrancada con prisa. Caminó hacia el albergue con el corazón en la garganta. Llevaba a Simón, su perro, su mejor amigo. Lo dejó en la entrada, pero no fue un abandono, fue un rescate. Eso dicen en el albergue de animales. En casa, cuentan, el peligro no estaba en la calle. Estaba adentro. Su padre no entendía de amor, solo de golpes. Y Simón era el blanco. El niño sabía que no podía defenderlo. Era muy pequeño, muy débil, contra la fuerza de un adulto. Así que lo único que un verdadero hombre, entre comillas, esto lo dicen los del albergue, haría
sería poner a salvo a quien ama, aunque eso signifique romperse por dentro. Junto al perro, el niño dejó una nota que hizo llorar a todos en el albergue. Eso pasó en 2020. Y dice lo siguiente: te dejo a Simón, no quiero que mi papá le pegue. Llora mucho porque no hay comida. Te dejo mis ahorros para sus tortillas, no le peguen. Cuando crezca, vengo por Simón. Dicen que en la cajita donde estaba Simón había 2 monedas, unas pocas monedas para tortillas. Era todo su capital, era toda su fortuna. El personal del albergue leyó la carta. Entendieron la misión, no dieron a Simón en adopción a otra familia, más bien lo guardaron, lo cuidaron, se convirtieron en los guardianes de una gran promesa. Hoy, ese niño tiene 15 años, ya no es el pequeño asustado de 9, ha crecido y cumplió con lo prometido. No ha dejado de visitar a Simón ni un día. Envía lo que puede. Va a verlo. Simón está sano, moviendo la cola, esperando, porque ese niño no lo dejó para olvidarlo. Lo dejó para que sobreviviera hasta que él fuera lo suficientemente fuerte para protegerlo. Falta poco para el reencuentro definitivo, dicen los del albergue. El amor verdadero sabe esperar, sabe sacrificar y sobre todo sabe cumplir promesas. El niño va a volver por el perro cuando cumpla aproximadamente 18 años y pueda valerse por sí mismo y trabajar. Mientras tanto, el albergue se está haciendo cargo de ese cachorro y cuidando la mascota, el amigo de ese niño. Si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con las siguientes historias. Cuarta historia. Samantha Smith. Fuente anónima. Y dice lo siguiente. En 1982, una niña estadounidense de 10 años decidió hacer algo que ningún diplomático había logrado. Escribió una carta. Se llamaba Samantha Smith y vivía en Maine. Como muchos niños de su generación, crecía bajo la sombra constante de la Guerra Fría. En la televisión se hablaba de misiles, enemigos y destrucción nuclear. El mundo parecía dividido en 2 bloques que se miraban con miedo. Samantha hizo una pregunta simple, la clase de pregunta que solo un niño se atreve a formular. Y le escribió en una carta: ¿por qué quieren ustedes hacernos la guerra? La carta iba dirigida al hombre más poderoso de esa época, del país contrario, Yuri Andropov. Contra toda lógica, Andropov respondió. No solo respondió, sino que le invitó a visitar Rusia como su huésped. Y así, en 1983, una niña estadounidense cruzó el telón de acero. Visitó Moscú, visitó Leningrado, visitó Artek, el famoso campamento infantil en Crimea. Habló con niños rusos, jugó con ellos, comió con ellos, rió con ellos. Obviamente no iba sola, iba con su familia, ¿no? Luego volvió a casa, o sea, a Estados Unidos, diciendo algo que desconcertó a muchos adultos, sobre todo a los medios de comunicación. Y ella dijo, con toda la inocencia: son como nosotros. Dijo que no había visto odio, no había visto deseo de guerra.
Había visto familias, niños, escuelas, risas y personas que querían exactamente lo mismo que su propia gente: vivir en paz. Samantha no regresó como una embajadora política, regresó como testigo. Y eso era mucho más incómodo para esa época, porque su mensaje no encajaba con la imagen del enemigo absoluto, poderoso, cruel, que en ese momento estaba de moda en ambas partes, ¿no? Entonces no confirmaba el miedo que había, no justificaba la desconfianza y no reforzaba la división, simplemente humanizaba. Durante un breve momento, millones de personas, entre comillas millones, vieron el otro lado no como una amenaza, sino como un espejo. 2 años después, en 1985, Samantha Smith murió trágicamente en un accidente aéreo junto a su padre. Tenía solo 13 años. Muchos dicen que no fue un accidente. Pero bueno, eso quedó cerrado, un caso cerrado. Ahora bien, esta fuente anónima comenta lo siguiente: la voz de la niña desapareció tan rápido como había aparecido, pero su gesto quedó. No quedó en Estados Unidos precisamente, sino en Rusia. O más bien ahí, volando en algún lado. Dice: una niña que no negoció tratados, no firmó acuerdos, no propuso discursos, no pronunció nada impuesto. Solo hizo una pregunta honesta y escuchó la respuesta. Y durante un instante, en medio del siglo más armado de la historia, recordó al mundo algo elemental: que incluso entre bloques, banderas y fronteras, la gente sigue siendo gente. Y todos apuntan a lo mismo: vivir en paz. ¿Sabían de la historia de esta niñita? Que es raro que se haya muerto tan pequeña, ¿no? Muy raro. Quinta historia: la vida en Siberia, familia Likov. En 1978, un equipo de geólogos hizo un descubrimiento asombroso en las profundidades de Siberia. Encontraron una familia, los Likov, que habían vivido en completo aislamiento durante 42 años, huyendo de la persecución que había en 1936. La familia Likov, compuesta por Karp, Akulina y sus hijos Sabin, Natalia, Dmitri y Agafia, habían construido una vida en la taiga siberiana, lejos de la civilización. Vivían en una cabaña de madera, cultivaban sus propios alimentos y se vestían con ropa hecha a mano. Los niños nunca habían visto a otro ser humano fuera de su familia y no tenían conocimiento de la Segunda Guerra Mundial, ni de la llegada del hombre a la luna, que eso nunca pasó, pero bueno. El versos ahí están en esa época. Sigamos. La vida de esta familia fue una lucha constante por la supervivencia. Eso nos cuentan los geólogos. La familia enfrentó hambre, frío y enfermedades, pero se las arreglaron para sobrevivir gracias a su ingenio y determinación. Akulina, la madre, murió en 1961, después de sacrificar su propia comida para que sus hijos pudieran vivir. Cuando los geólogos encontraron a la familia, se sorprendieron de su forma de vida y de su ignorancia del mundo exterior.
Los Lykovs se negaron a dejar su hogar y solo Agafia, la hija más joven, sigue viva hoy en día, viviendo en la taiga siberiana. Este es el claro ejemplo cuando no tenés ganas de conocer a nadie más y te vas bien lejos y recóndito, más allá si estás huyendo o no estás huyendo, pero no querés vecinos y vivís tranquilamente. Sexta historia. Experimento social de 2015. Esta historia es real, como todas las otras, ocurrió en Vancouver, Canadá, en el 2015, cuando el sargento Mark Horsley realizó un operativo encubierto para capturar a criminales que atacaban a personas vulnerables. El oficial se disfrazó de una persona con discapacidad física y daño cerebral, sentándose en una silla de ruedas con una riñonera abierta y billetes a la vista para atentar a posibles delincuentes. Sin embargo, durante los 5 días que duró el experimento social en una zona conocida por su alta criminalidad y pobreza, no hubo ni un solo intento de robo. Por el contrario, más de 20 personas se acercaron para cerrar su bolso por seguridad, darle consejos sobre cómo cuidarse, ofrecerle comida o incluso rezar por él. Un hombre, a pesar de tener muy poco dinero, insistió en darle lo poco que tenía para que el discapacitado pudiera comer, demostrando que la empatía de los ciudadanos de ese lugar fue mucho más fuerte que la oportunidad de cometer un delito. ¿Qué opinan de estos experimentos sociales que se dan muchas veces en las distintas plataformas de vídeos? ¿Están de acuerdo? ¿Qué les parece? Como para pensar y analizar. Y hasta aquí llegamos con estas 6 historias reales y curiosas. Gracias por escuchar y próximas historias, sábado 23 o domingo 24 de mayo. Nos vemos en Bienvenidos a Historias Contadas.